Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy. Si eres nuevo por aquí me presento, soy Tu Nombre y en este canal nos encanta sumergirnos en el mundo del espectáculo, las series turcas que nos roban el corazón y por supuesto, los romances que nos tienen pegados a la pantalla. Y hablando de romances, prepárense porque hoy vamos a desentrañar un misterio que ha estado rondando por las redes sociales y los foros de fans durante un buen tiempo, la supuesta fuga repentina de Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, lo sé, el tema es jugoso, está lleno de rumores y especulaciones, y nosotros vamos a intentar separar la realidad de la ficción. Antes de que sigamos, quiero pedirles un favor súper rápido. Si les gusta este tipo de contenido, si aman las series turcas tanto como yo y quieren estar al día de todos los chismes y novedades, por favor, hagan clic en ese botón de suscribirse. Es gratis, me ayuda un montón y así no se pierden ninguno de mis vídeos. Además, activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo algo nuevo. Gracias de antemano. Bueno, entremos en materia. Can Yaman y Demet Özdemir. Nombres que juntos evocan imágenes de química explosiva, miradas intensas y por supuesto, Erkencikus, Pájaro Madrugador, la serie que los catapultó a la fama internacional y que, seamos sinceros, nos hizo creer en el amor verdadero. La pareja en pantalla era simplemente irresistible, y la línea entre la ficción y la realidad se difuminó peligrosamente, tanto para ellos como para nosotros, los espectadores. Después del rotundo éxito de Erkencikus, los rumores de un romance fuera de la pantalla se intensificaron. Los fans estaban convencidos de que Can y Demet eran la pareja perfecta y que su amor florecería en la vida real. Las redes sociales se inundaron de fotos, vídeos y teorías que probaban su relación. Cada mirada, cada gesto, cada interacción era analizada con lupa en busca de la confirmación definitiva. Pero la verdad es que nunca hubo una confirmación oficial. Can y Demet siempre fueron muy herméticos con respecto a su vida personal y nunca hablaron abiertamente sobre un romance. Lo que sí dejaron claro es que tenían una gran amistad y un respeto mutuo como profesionales. Y aquí es donde la cosa se pone interesante porque después del boom de Erkencikus, Can y Demet tomaron caminos separados, tanto a nivel profesional como, aparentemente, personal. Y aquí es donde entra en juego la famosa fuga repentina. Después de su éxito juntos, Can Yaman se enfocó en proyectos en Italia, mientras que Demet Özdemir continuó trabajando en Turquía. Esta separación física, sumada a la falta de interacción pública, alimentó aún más los rumores de una ruptura o, incluso, de una pelea entre ellos. Se hablaba de desacuerdos creativos, de celos profesionales y, por supuesto, de la presión mediática que supuestamente había afectado su relación. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? Bueno, la verdad es que nadie lo sabe con certeza, excepto Can y Demet. Sin embargo, basándonos en entrevistas, declaraciones y análisis de expertos en el mundo del espectáculo turco, podemos armar un panorama un poco más claro. En primer lugar, es importante recordar que Can y Demet son, ante todo, actores. Su trabajo es interpretar personajes y contar historias. La química que vimos en Erkencikus era, en gran parte, resultado de su talento y profesionalismo. No necesariamente implicaba que estuvieran enamorados en la vida real. La actuación requiere una habilidad tremenda para conectar con el personaje y transmitir emociones de manera convincente. Tanto Can como Demet, en el pico de su fama con esta serie, demostraron ser excepcionalmente buenos en lo que hacían, creando una ilusión de intimidad que resonó profundamente con la audiencia. Es fácil dejarse llevar por esa magia en pantalla, pero es crucial recordar que se trata de una representación, un arte que requiere dedicación y técnica. En segundo lugar, la presión mediática y la obsesión de los fans pueden ser abrumadoras. Imaginen tener cada movimiento analizado y juzgado por millones de personas en todo el mundo. Es comprensible que Can y Demet hayan querido proteger su vida personal y mantenerla alejada del escrutinio público. La vida de las celebridades a menudo se convierte en un circo mediático, donde cada detalle se amplifica y se distorsiona. La privacidad se vuelve un lujo inalcanzable, y la presión constante puede ser extenuante. En este contexto, la decisión de Can y Demet de mantener su vida personal en secreto se entiende como un mecanismo de defensa, una forma de protegerse del caos y preservar su salud mental. La constante vigilancia y los juicios públicos pueden llevar a decisiones que parecen inexplicables desde fuera, pero que son lógicas desde dentro.
En tercer lugar, y quizás lo más importante, es que las personas cambian y evolucionan. Khan y Demet eran jóvenes y estaban al comienzo de sus carreras cuando trabajaron juntos en Erkencicus. Es natural que sus prioridades y ambiciones hayan cambiado con el tiempo. Khan quería probar suerte en Italia y expandir sus horizontes, mientras que Demet prefería seguir consolidando su carrera en Turquía. El crecimiento personal y profesional es un proceso continuo. Lo que era importante para ellos en un momento dado puede no serlo en otro. Las decisiones que toman las personas a lo largo de su vida están influenciadas por sus experiencias, sus metas y sus valores. En el caso de Khan y Demet, sus caminos divergieron debido a sus diferentes aspiraciones profesionales. Khan vio en Italia una oportunidad para desafiarse a sí mismo y ampliar su repertorio, mientras que Demet encontró en Turquía un terreno fértil para seguir desarrollando su talento y construir una base sólida en su país natal. Entonces, ¿fue una fuga repentina? Yo diría que no. Más bien fue una decisión consciente de seguir caminos separados y enfocarse en sus propios proyectos. No hay evidencia sólida que sugiera que hubo una pelea o un gran drama entre ellos. Simplemente tomaron rumbos diferentes. La idea de una fuga repentina es una narrativa sensacionalista que a menudo se crea para generar controversia y atraer la atención del público. La realidad suele ser mucho más compleja y menos dramática. En este caso, la separación de Khan y Demet parece haber sido una decisión mutua y respetuosa, basada en sus diferentes prioridades y ambiciones. No hay pruebas de que haya habido un conflicto o una ruptura abrupta. Simplemente sus caminos se separaron de manera natural, como suele ocurrir en la vida. Y por supuesto, ambos han seguido adelante con sus vidas. Demet se casó y aunque su matrimonio duró poco, ha demostrado ser una mujer fuerte e independiente. Khan también ha estado involucrado en relaciones y ha seguido cosechando éxitos en su carrera. La vida continúa, y tanto Demet como Khan han demostrado ser resilientes y capaces de superar los desafíos que se les han presentado. Demet ha seguido trabajando arduamente en su carrera como actriz, consolidando su posición como una de las figuras más destacadas del mundo del espectáculo turco. Khan ha expandido su horizonte profesional, explorando nuevas oportunidades en Italia y demostrando su versatilidad como actor. Ambos han demostrado ser talentosos, ambiciosos y capaces de reinventarse a sí mismos. Lo que sí es cierto es que la magia de Erkencicus siempre perdurará en nuestros corazones. Khan y Demet crearon una pareja icónica que nos hizo soñar y nos recordó el poder del amor. Y aunque no estén juntos en la vida real, siempre los recordaremos como Sanem y Khan, los personajes que nos robaron el corazón. La química en pantalla entre Khan y Demet fue innegable. Crearon una pareja que trascendió la pantalla y se convirtió en un fenómeno cultural. Erkencicus no solo fue una serie exitosa, sino que también se convirtió en un símbolo de esperanza y optimismo para muchos espectadores. La historia de amor entre Sanem y Khan resonó profundamente con la audiencia, recordándoles el poder del amor verdadero y la importancia de perseguir sus sueños. Aunque la realidad sea diferente, la magia de Erkencicus siempre permanecerá en la memoria colectiva, recordándonos la belleza de la ficción y el poder de la conexión humana. Ahora ahondemos un poco más en los factores que pudieron haber influido en la decisión de Khan y Demet de tomar caminos separados. Más allá de las diferencias en sus ambiciones profesionales, es importante considerar el impacto que la fama repentina tuvo en sus vidas. Pasar de ser relativamente desconocidos a convertirse en estrellas internacionales de la noche a la mañana puede ser abrumador. La presión de mantener una imagen pública perfecta, la falta de privacidad y la constante atención de los medios pueden afectar la salud mental y emocional de una persona. Además, la naturaleza del trabajo actoral puede ser exigente y desgastante. Las largas horas de rodaje, la necesidad de memorizar guiones y la constante exposición a la crítica pueden pasar factura. En el caso de Khan y Demet, la intensidad de su trabajo en Erkencicus pudo haber contribuido a su decisión de tomarse un respiro y explorar nuevas oportunidades. También es importante considerar el contexto cultural en el que se desarrollaron sus carreras. En Turquía, la vida personal de las celebridades está sujeta a un mayor escrutinio público que en otros países. La presión de conformarse a las expectativas sociales y religiosas puede ser intensa, y las celebridades a menudo se ven obligadas a tomar decisiones que no necesariamente reflejan sus verdaderos deseos. En este contexto,
la decisión de Can y Demet de tomar caminos separados puede interpretarse como una forma de liberarse de las presiones externas y seguir su propio camino. No es fácil tomar decisiones que van en contra de las expectativas de los demás, pero es esencial para el crecimiento personal y la felicidad. En última instancia, la historia de Can Yaman y Demet Özdemir es un recordatorio de que la vida es compleja y que las relaciones humanas son aún más complejas. No siempre hay respuestas fáciles ni explicaciones sencillas. A veces las personas simplemente toman decisiones que parecen inexplicables desde fuera, pero que tienen sentido desde dentro. Lo importante es respetar las decisiones de los demás y no juzgarlos sin conocer todos los detalles. En el caso de Can y Demet, ambos han demostrado ser talentosos, ambiciosos y capaces de seguir adelante con sus vidas. Merecen nuestro respeto y admiración, independientemente de las decisiones que hayan tomado en el pasado. Y ahora, para concluir, recapitulemos brevemente los puntos principales que hemos tocado hoy. Primero, analizamos la química innegable entre Can Yaman y Demet Özdemir en Erkenci-Kuş. Segundo, exploramos los rumores de un romance fuera de la pantalla y la presión mediática que enfrentaron. Tercero, desmentimos la idea de una fuga repentina, y explicamos por qué Can y Demet tomaron caminos separados. Y finalmente celebramos el legado de Erkenci-Kuş y el impacto que tuvo en nuestras vidas. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que les haya ayudado a entender un poco mejor la historia de Can Yaman y Demet Özdemir. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Creen que alguna vez hubo algo más que amistad entre ellos? ¿Les gustaría verlos trabajar juntos de nuevo? Déjenme sus comentarios aquí abajo, los leo todos y me encanta interactuar con ustedes. Muchísimas gracias por ver este vídeo hasta el final. Significa mucho para mí que dediquen su tiempo a verme y escucharme. No olviden dejarme un me gusta si les gustó, compartir este vídeo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Y recuerden, aquí en mi canal siempre encontrarán contenido fresco, interesante y entretenido sobre el mundo del espectáculo turco. Hasta la próxima y cuídense mucho.